Entonces vamos a seguir con el tema de estequiometría, pero ahora vamos a ver masa-volumen, ¿ya? Cuando estamos en una relación estequiométrica masa-volumen, vamos a ver acá el tema de condiciones normales, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir condiciones normales? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir condiciones normales? Es una atmósfera y son 760 milímetros de mercurio, algo así, ¿no? Ajá. ¿Eso para qué unidad? ¿Para qué variable? Para la presión, una atmósfera. Para la temperatura, 273 grados Kelvin. Y el volumen, Ajá. Kelvin. 22,4. Muy bien. Son valores estándares, ¿no? ¿Sí? Tanto para presión, temperatura y volumen. ¿Listo? Cuando estemos hablando en masa, volumen, en estequiometría, vamos a tocar mucho ese tema de condiciones normales, ¿ya? Entonces es importante recordar. Escriban este ejercicio. Se hacen reaccionar 4 moles de dióxido de azufre. Se hacen reaccionar 4 moles de dióxido de azufre con oxígeno obteniéndose el óxido ácido correspondiente. Punto aparte. Calcular inciso A, el volumen de oxígeno que reacciona en condiciones normales de presión y temperatura. Inciso B, la masa de trióxido de azufre que se obtiene. ¿Lograron copiar? ¿O lo repetimos? El inciso A y B, por favor, ingeniera. Inciso A, el volumen de oxígeno que reacciona en condiciones normales de presión y temperatura. Inciso B, la masa de trióxido de azufre que se obtiene. ¿Ya? A ver, aquí no me está dando a mí la reacción química, pero si leemos el enunciado dice que se hacen reaccionar 4 moles de dióxido de azufre. Entonces quiere decir que hay dióxido de azufre ¿ya? Dice con oxígeno. Eso quiere decir que hay más oxígeno y eso me va a dar trióxido de azufre. ¿Ya? Esa sería la reacción química, que no me la da, pero de acuerdo al enunciado puedo deducirla. ¿Listo?
Ahora, primero verifiquemos que la reacción química esté balanceada, ¿no? Tengo un azufre y un azufre. Los oxígenos son los que no están igualados. Fíjense que en el reactivo hay 4, en el producto solamente hay 3. Entonces pongamos un 2 acá. Y ahí ya tendríamos 6 oxígenos, pero ya tenemos 2 dióxido, 2 azufres, mejor dicho. Entonces le pongamos un 2 acá. Tenemos 4 oxígenos más 2, 6. Entonces ya estaría balanceada nuestra reacción química. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que hay 4 moles de dióxido de azufre. ¿Listo? ¿Qué me piden el inciso A? El inciso A dice que yo calcule el volumen de oxígeno. ¿Ya? Que dice que este oxígeno está en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Listo? Entonces, como estamos en una relación estequiométrica masa-volumen, fíjense que nosotros nuestro dato lo tenemos en mol y nos están pidiendo que calculemos el volumen del oxígeno. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a hacer como lo hemos venido haciendo con una regla de 3 simples. Decimos acá, 2 moles de dióxido de azufre me van a dar. Como queremos encontrar el volumen del oxígeno, entonces el oxígeno tiene que estar en unidades de volumen. Ahora, algo importante. Fíjense que dice que el oxígeno tiene que estar en condiciones normales. Un volumen en condiciones normales, ¿a cuánto equivale? 22,4. Exactamente. Entonces digo, 2 moles de dióxido de azufre me van a dar 22,4 litros de oxígeno. ¿Ya? Como siempre, esta primera parte de acá la he sacado de la ecuación. Fíjense que como aquí hay un 2 de coeficiente de balanceo, por eso digo que hay 2 moles de dióxido de azufre. En el oxígeno se supone que hay un 1, por eso no he multiplicado este valor de 22,4 litros con ningún valor. ¿Ya? ¿Y por qué he puesto este valor de 22,4? Porque dice que el oxígeno está en condiciones normales. ¿Ya? Y un volumen en condiciones normales es igual a 22,4 litros. ¿Listo? O sea, tengo la primera parte, luego mi incógnita es el oxígeno, X ahí, y mi dato son los 4 moles de dióxido de azufre. Entonces, tendríamos aquí 4 por 22,4 dividido entre 2. Esto nos da 44,8, ¿no? Litros de oxígeno. Listo. Ahí está. ¿Preguntas a lo que no quedó claro? Ingeniera, Dígame. ¿y si el oxígeno en el reactivo haya tenido un 2 de balanceo, afectaba algo? Sí, sí, claro que sí. Fíjense si vamos a escribir con otro color, ¿ya? Y luego lo borramos. Fíjense que si aquí hubiera habido un 2, ese 2 iba a venirse acá a multiplicar esto, ¿ya? Ah, ya, gracias, ingeniero. Es como todos los coeficientes afectan los coeficientes de balanceo, ¿ya? Cuando estamos haciendo el cálculo estequiométrico. ¿Listo? Pero en este caso en particular no lo tiene. Lo vamos a borrar. Ya está. Ahora veamos el inciso B. ¿Qué nos piden en el inciso B? En el inciso B
nos piden que encontremos la masa de trióxido de azufre. Esa es nuestra incógnita. ¿Y cuál va a ser nuestro dato? Nuestro dato va a seguir siendo los 4 moles de dióxido de azufre. ¿Ya? Ese sigue siendo nuestro dato. A ver, calculen la masa de trióxido de azufre. Ustedes ya saben, ¿no? Estamos de mol a masa. Estamos en una relación estequiométrica en el punto B, masa-masa. ¿Ya?
¿Cómo les fue, jóvenes? ¿Quién lo resolvió? Tenemos que hacer cálculos de pesos moleculares. Hola, ¿estamos ahí? Ingeniera, a mí me salió 320 gramos. 120 gramos. ¿Ya? A ver. Hacemos cálculos de pesos moleculares, ¿no ves? ¿Sí? Tenemos que calcular el peso molecular del trióxido de azufre. Acá. A ver, que alguien sume. 32 más 48, 80, ¿no?
80. Entonces decimos, vamos a relacionar ahora el dióxido de azufre con el trióxido de azufre. Entonces decimos 2 moles de trióxido de azufre nos van a dar 2 por 80 gramos de dióxido de azufre. Como nuestra incógnita es el trióxido de azufre, X acá, y acá ponemos nuestro dato que son 4 moles de dióxido de azufre. Listo. Y nos da 4. Esto se nos va a ir y nos queda 2 por 80 serían... Ah, no, está mal. Esto es 2, ¿no? Aquí nos queda 2. Entonces esto es 320 gramos de trióxido de azufre. Listo. ¿Está bien? Eso ya hemos hecho en la anterior clase, ¿no? De moles a gramos. ¿Sí? Tenemos un dato en moles y encontramos otro en gramos. ¿Está bien? ¿Preguntas, jóvenes? Pregunten porque el primer parcial es pura estequiometría. Pregunten lo que no se entiende, ¿ya? No se queden con la duda. Y mira, una duda. Va a dar lo mismo, una duda, va a dar lo mismo si es que lo convertimos a gramos, ¿no? O sea, si es que ¿Cómo? sacamos, o sea, va a dar lo mismo, o sea, el resultado va a dar igual si es que nosotros sacamos ¿cómo se llama? El peso molecular para el dióxido de azufre, ¿no? Porque yo lo hice así, igual me sale lo mismo, digamos. No le entendí su pregunta. O sea, da lo mismo que... O sea, yo, digamos, lo convertí al peso molecular, digamos. Y ¿En ahí qué lo ya, convirtió? ese dióxido de azufre lo hice en, Ya, usted lo que quiere decir es que calculó el peso molecular del dióxido de azufre y no del trióxido de azufre. o sea, también, pero la cosa es Los que dos. y Ya. llegué al mismo resultado, digamos. Ya. Lo que pasa es que, a ver, te explico. Usted no tendría necesidad en realidad de hacer el cálculo del peso molecular del dióxido de azufre. Fíjese por qué. Porque como el dato que usted tiene del dióxido de azufre está en mole, entonces no es necesario. ¿Entiende? No es necesario. ¿Ya? Sí Sí, necesitamos calcular el peso molecular del trióxido de azufre, porque esto nos lo están pidiendo en masa, ¿no? Entonces sí o sí era necesario calcular su peso molecular. Pero del dióxido de azufre no, porque esto está en mole y esto está en mole, ¿no? El dato en realidad viene en mole, entonces lo relacionamos mole con mole. ¿Ya? Ingeniera, el 2 moles de dióxido de azufre lo sacó del índice 2 que está en la ecuación, ¿no? Exacto, de acá, Ah, está de bien. acá, de acá, el coeficiente de balanceo. Ya saben que esta primera línea de acá de la regla de 3 simple la saco de la ecuación, ¿ya? Es una lectura de lo que hay en la ecuación. ¿Listo? Sí o sí siempre se saca de acá, de la ecuación, esta primera línea. Es una lectura, simplemente. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. A ver, van a hacer esta ustedes solitos para que apliquen. Ya, escriban. Un volumen de 65 litros de gas propano. Un volumen de 65 litros de gas propano medido en condiciones normales de presión y temperatura. Medido en condiciones normales de presión y temperatura, fue quemado
completamente formándose dióxido de carbono y agua. Pregunta, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se formarán? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se formarán? Otra pregunta, ¿cuántos moles de cuántos moles de oxígeno se consumirán? ¿Cuántos moles de oxígeno se consumirán? ¿Copiaron o hay alguna parte que no para que repitamos? ¿Ya? ¿Lograron copiar todo? Bueno, escribamos primero la reacción química. Igual en este ejercicio no me da la reacción química, pero la puedo armar de acuerdo al enunciado. Dice que hay un volumen de gas propano, dice que tengo propano, y dice que esto me da dióxido de carbono más agua. Fíjense que en el lado del reactivo me faltan oxígeno, porque en el producto sí tengo oxígeno y aquí no tengo. Entonces debo tener los mismos elementos. Entonces oxígeno. Esa sería mi reacción química. ¿Ya? En el primer inciso me pide que calcule los gramos de dióxido de carbono cuando se quemen, dice 65 litros de gas propano. ¿Listo? Eso me pide el inciso A. En el inciso B me dice que calcule los moles de oxígeno que se van a consumir. Y mis datos siguen siendo los 65 litros de gas propano. A ver, intenten resolver. Me dicen cuando lo tengan o alguna duda que tengan ustedes.
¿Cómo les fue, jóvenes? ¿Cuántos salen en el inciso A? Ya, para resolver el inciso A vamos a calcular el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Ya? Que sería, a ver, 32 más 12, 44. Entonces vamos a decir, ahora este gas propano dice que está en condiciones normales. ¿Ya? Este es otro dato. Entonces decimos, balancear la ecuación, pues, ¿no? No está balanceada. A ver, aquí 3 carbono, 3 acá, más oxígeno 8, acá ponemos 4, tenemos 10, entonces ponemos 5 acá. Listo. Entonces decimos 22,4 litros de gas propano. Me van a dar 3 con 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Listo? Como nuestra incógnita es el dióxido de carbono, ponemos X. Y aquí tenemos 65 litros de gas propano. Entonces vamos a tener 65
por 3 por 44 dividido entre 22,4. ¿Que alguien me ayude con su calculadora? ¿Cuánto nos da ese valor? 383,03. Ya. ,03. Sí. Ya. Gramos de dióxido de carbono. ¿Listo? Ahí tenemos el primer inciso. Ya. Para el inciso B, en el inciso B nos pide que calculemos los moles de oxígeno y nos dan un volumen de gas propano, ¿ya? En este caso, cuando estamos en moles y litros, no necesitamos hacer cálculo de pesos moleculares, directamente vamos a trabajar con los coeficientes de balanceo. Entonces vamos a decir que 22,4 litros de gas propano nos van a dar 5 moles de oxígeno. ¿Listo? Nuestra incógnita son los oxígenos, entonces X acá y acá ponemos 65 litros de gas propano. Entonces esto va a ser igual. 65 por 5 dividido entre 22,4. ¿Cuánto nos da eso? 14,5. 14,5 moles de oxígeno. Listo. Ahí está. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya. Vamos a quedar hoy acá. Una preguntita. Dígame. Ya la subió igual la anterior clase el día lunes, ¿no? Sí, ya la subí ayer, subí la clase del lunes. ¿Cuánto tarda más o menos usted en subir a las clases? Normalmente de un día para el otro la subo, pero ayer ya subí las clases de lunes. Ah, ya, listo. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya. Hoy voy a subir el práctico de estequiometría para que vayan resolviendo con el auxiliar, ¿ya? Ya la siguiente semana vamos a fijar fecha del primer parcial. ¿Listo? Entonces, voy a ¿qué se llama? Voy a subir hoy en la tarde el práctico, ¿ya? Que es puro de estequiometría. ¿Listo? Y por hoy vamos a quedar aquí. Nos veríamos el día lunes, ¿no? Por si acaso el día lunes hay referéndum. ¿Ya? Me parece que va a haber suspensión de actividades, pero como nosotros tenemos clase tempranito, pasamos las clases y de ahí ya pueden ir a votar el referéndum. ¿Ya? Vamos a pasar clase de todas maneras el lunes. ¿Listo? Entonces nos vemos el día lunes, en el mismo horario de clase. Hasta el lunes, jóvenes. Alguna ingeniera. Alguna ingeniera.